Hola, bienvenidos al podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. En este espacio aprenderemos sobre educación financiera. Esto es Voces. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras. Hoy me acompaña Patricia Barca, ella es directora de supervisión de la Superintendencia de Pensiones SUPEN. Muchas gracias, Patri, por acompañarnos en este espacio que además, de una vez te digo que es tu casa, de ahora en adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy tenemos una tarea difícil, bueno, digo yo que es tal vez un poco difícil, que es explicar sobre el régimen básico, en particular el IBM, como le conocemos la mayoría, ¿verdad? A este régimen. Y tal vez antes de introducirnos en este campo, quisiera explicar un poco cómo es que se conforma el sistema de pensiones, para luego ya adentrarnos al IBM. Perfecto. Bueno, en Costa Rica se diseñó un sistema nacional de pensiones que llamamos multipilar. Cuando se habla de multipilar es porque está compuesto de varios pilares. La idea es que cuando la persona deje de trabajar, la protección económica que reciba este sistema venga provista por diferentes fuentes, por diferentes instituciones o sistemas. Dentro de estos tenemos un primer pilar básico, que precisamente el régimen de invalidez y muerte, que más conocemos como IBM, administrado por la Caja, forma parte de este pilar, pero además está integrado por el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y el Fondo de Pensiones también del Magisterio Nacional. Aquí lo que es del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial únicamente son para trabajadores que se desempeñan en ese sector, mientras que el IBM cobija al resto de población de trabajadores del país. Okay. Y además de eso están los regímenes complementarios, el régimen obligatorio, pensión complementaria, ROP, y el régimen de pensión voluntaria complementaria, que estos son administrados por las operadoras. Ok, perfecto, Patri. Bueno, creo que tal vez este marco general nos ayuda entonces ya al adentrarnos entonces en el IBM, administrado por la Caja, igual. Exacto. Como la mayoría le decimos. Patri, tal vez empezar, ¿qué es el IBM? Ahora, ¿verdad? Dice un poco las siglas. Exacto. Pero expliquemos un poco más. Bueno, el IBM es uno de los componentes de ese primer pilar básico. Es un régimen que es administrado por la Caja y cobija, pues, como ya mencioné, a la mayor parte de los trabajadores del país. ¿Qué características tiene? Bueno, primero que todo es un régimen de beneficio definido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un trabajador empieza a desempeñarse, empieza la vida laboral, ya desde que ingresa, ya sabe cuáles son los beneficios que ese régimen le va a entregar, y eso va a depender, digamos, de los requisitos de cotizaciones y edad que este régimen en específico tiene. También es contributivo. Significa que para acceder a esos beneficios, la persona tiene que cotizar una cantidad de cuotas y llegar a una edad. Entonces, aquellas personas que no puedan contribuir no pueden formar parte de este régimen. También tiene una característica muy importante, que es solidario. ¿Qué significa eso? Las personas que se integran a trabajar, los trabajadores activos, sus cotizaciones no forman parte de su propia pensión, sino que más bien esas cotizaciones vienen a financiar las pensiones que ya se están pagando. Entonces aquí opera una especie de solidaridad entre generaciones, trabajadores jóvenes aportando para pagar pensiones de personas en una mayor edad. Ok. ¿Cuáles trabajadores están obligados? ¿O quiénes están obligados a formar parte de este régimen? Sí, es muy amplio. El IBM cobija tanto a trabajadores asalariados como a trabajadores independientes. Pero además hay personas que no tienen una actividad económica, como estudiantes, amas de casa. Entonces, esas personas también pueden integrarse al IBM. Entonces, como ves, es muy amplio, es todo tipo, incluso los asalariados pueden ser sector público, sector privado,
Y trabajadores pueden ser independientes profesionales que ejerzan su profesión, su carrera, o bien pueden ser emprendedores. Justamente esa era mi siguiente pregunta, Patri, es que muchas pymes, ¿verdad? Y pues también es importante que cuando emprenden, desarrollan su propio negocio, también piensen en esa pensión, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega el momento de mi jubilación si no estoy previendo, ¿verdad? Ese momento. Exacto. Esas personas, los emprendedores, también pueden eh, integrarse al IBM y recibir las diferentes protecciones, y esto es muy importante que las personas sepan que estar dentro de un sistema de pensiones pues les va a dar una serie de beneficios y protecciones ante diferentes circunstancias que pueden suceder a lo largo de la vida. Okay. ¿Para cuáles riesgos entonces ofrece protección? Eso es muy importante porque bueno, a lo largo de la vida de la persona se pueden presentar situaciones. Puede haber temas de enfermedad o de accidente. Y puede ser que a consecuencia de la enfermedad o del accidente, pues la persona pierda un porcentaje relevante de su capacidad laboral. Entonces sus ingresos se van a venir disminuidos. Por eso el IBM entrega una protección que es la pensión por invalidez, cumpliendo los requisitos que ahí están establecidos. Pero además también hay que hablar de casos de muerte. Hay personas que fallecen y entonces cuando esa persona fallece, el núcleo familiar de pronto se ve expuesto a que no tiene los ingresos que habitualmente recibía. En estos casos el IBM da una protección que también es una pensión para los sobrevivientes, para aquellas personas, cónyuge, hijos o dependientes de la persona fallecida. Ahora bien, si no se presentan casos de invalidez o de muerte, pues completamos exitosamente nuestra vida laboral, nos toca el momento de acogernos a nuestra pensión y a partir de ahí el régimen básico otorga una pensión por vejez que es vitalicia. Hasta que fallezca la persona, entonces imagínense, con el simple hecho de incorporarse al IBM o al régimen básico que le corresponda al primer pilar que comentamos al inicio, ya la persona está protegida contra estos riesgos de invalidez, vejez y muerte, que si no estuviera ahí, le correspondería afrontarlo solo o le tocaría a su familia pues también asumir esa condición, lo cual pues sería más difícil para la persona. Sí, por supuesto, además de la situación tan difícil, ¿verdad? Y el dolor del momento de afrontar ese impacto económico, ¿verdad? Qué complejo. Patri, una consulta también que me parece relevante explicar es justamente ese núcleo familiar o esas personas que yo quiero dejar como beneficiarios, ¿verdad? Es algo que yo puedo como afiliado al régimen, ¿verdad? Mapear, identificar, en la caja, declarar, justamente. No, vamos a ver, como te decía al inicio, el régimen de invalidez, vejez y muerte, el IBM, es de beneficio definido. Entonces ya los beneficios que va a otorgar, las pensiones que va a otorgar, ya están dispuestas en un reglamento cuáles van a ser las causales, invalidez, vejez y muerte. Y también van a estar definidos los requisitos en cuanto a cotizaciones y en cuanto a edad. En el caso de muerte, pues hay unos requisitos, por ejemplo, en el caso, puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, si son menores de edad. Si son mayores de 18 hasta los 25 años, si están estudiando. Puede ser que incluso, digamos, si existe algún tipo de limitación física, alguna circunstancia que limite a ese dependiente a desarrollar una actividad física, pues entonces esa pensión por sobrevivencia se puede extender más allá de los 25 años. Ok. ¿Cómo se dividen los aportes entre trabajador, patrono y Estado en este caso? Exacto. Bueno, el IBM tiene una financiación tripartita. Quiere decir que una parte le corresponde pagar al trabajador y sería tanto al trabajador asalariado como al trabajador independiente. Entonces la reglamentación del IBM tiene diferentes porcentajes. También el patrono entra a aportar para fortalecer los beneficios que entrega el régimen. Entonces el patrono aporta para los trabajadores asalariados, independientes, pero también para los asegurados voluntarios. Y finalmente el patrono aporta, pero únicamente para los que son sus propios trabajadores, los que se desempeñan con él. Ok.
Obviamente, cuando hablamos del IBM, creo que una pregunta que nos surge a todos es los retos, ¿verdad?, que enfrenta. ¿Es la sostenibilidad del régimen tal vez el principal reto? Yo diría que sí. Creo que tiene muchos retos, pero el principal en estos momentos es el tema demográfico. ¿Qué ha sucedido? Que Costa Rica, al igual que muchos países avanzados, ha sufrido un cambio demográfico. Eh, Al inicio, cuando explicábamos que existe un principio de solidaridad, decíamos que los nuevos trabajadores, todos los trabajadores activos, financian a los actuales pensionados. Pero ese cambio demográfico, ¿qué implica? Que esos pensionados van a vivir más tiempo. Exacto. Entonces el régimen va a tener que sacar más dinero para pagar esas pensiones mientras la persona siga viva. Y luego, en caso de muerte, pues a sus dependientes, si es que los tiene en ese momento. Pero además los nuevos trabajadores, por un lado se extendió la esperanza de vida, pero por otro lado bajó la tasa de nacimientos. Entonces Exacto. cada Si ahora vez... las familias, los núcleos familiares tienen menos hijos. Exactamente. Entonces van a haber menos trabajadores. Entonces la proporción de trabajadores que se necesitan para pagar cada pensión, pues cada vez se va estrechando. Y entonces eso es lo que está poniendo en aprietos a este régimen y en general a todo régimen que tenga este diseño de beneficio definido. Pero es un tema que ya las autoridades de la Caja, incluso es un tema país, ya está identificado, está mapeado, se está trabajando y pronto tendremos propuestas al respecto. Ok, perfecto. El siguiente bloque es sobre algunas preguntas frecuentes que recibimos mucho en redes sociales, ¿verdad? Y diferentes medios de atención al público. Una de ellas es, bueno, como afiliado al IBM, ¿cómo sé o dónde puedo revisar cómo están mis aportes, cómo están mis cuotas? Exacto. Eso es muy importante porque cuando hablamos de los pilares, el segundo pilar y el tercer pilar, dijimos que tienen una cuenta individual. Entonces usted puede ver cómo sus recursos van creciendo. Exacto. Y puede ver el efecto que los rendimientos tienen. Pero en los regímenes básicos, lo que interesa no es el importe de recursos que se va acumulando, sino la cantidad de cotizaciones y pues la edad que la persona va teniendo a lo largo del tiempo. En el caso del IBM hay dos herramientas que yo creo que son fundamentales. Una de esas es la orden patronal, que es digital. Entonces es importante que la persona esté revisando que su nombre, sus datos, sus salarios y el cálculo de las aportaciones corresponde al salario que efectivamente está recibiendo. Eso es por la orden. Además, la Caja desarrolló una aplicación informática que es el EDUS, que todo el mundo lo conoce para el tema de las citas y bueno, que hay quejas y todo esto, pero tal vez mucha gente no se ha dado cuenta que ahí está toda su historia laboral. Que ahí también pueden encontrar. Todo. Exacto. Incluso tiene una sección donde la persona puede ver la fecha estimada de pensión y el monto estimado de pensión en el supuesto que se mantenga trabajando. Y eso es muy importante. Porque si hay cambios de patronos, también es importante que la gente sepa que eso no se pierde. Eso está almacenado en bases de datos que tienen una seguridad informática muy importante. Entonces, eso no se pierde al cambiar de patrono, pero sí es importante que el trabajador acceda, revise, para evitar contratiempos en el momento en que llega a presentar su solicitud y resulta que se ocupa X cantidad de cuotas y le faltan 3 o 4 cuotas y tiene que devolverse a buscar evidencias o esperarse mientras se hacen las indagaciones correspondientes. Entonces es muy importante. Sí, esa información no se pierde independientemente de si cambio de patrono o inclusive si estoy un periodo desempleado, ¿correcto? Exacto, no se pierde, ahí se mantiene. Y si la persona, pues es importante que esté revisando periódicamente esa información en el EDUS. Ok. ¿Cuáles requisitos se deben cumplir hoy día para jubilarse? Ok, en Costa Rica la edad de jubilación son 65 años y 300 cuotas. Eso es tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué sucede si la persona llega a los 65 años y no tiene las 300 cuotas? Bueno, siempre y cuando tenga un número mínimo de 180 cuotas, podría acceder a una pensión proporcional. También es cierto que las mujeres
podemos pensionarnos a los 63 años. Pero el requisito complementario es que ya no nos van a pedir 300 cuotas, sino que nos van a pedir más cuotas, 405 cuotas. Entonces ahí digamos que hay como una especie como de compensación del beneficio, porque por un lado tenemos una edad menor, pero se aumenta la cantidad de cuotas. Y luego hay un tema importante, que las personas que utilizaron el tercer pilar que dijimos al inicio, que es el régimen voluntario de pensión complementaria, pueden utilizar esos recursos acumulados en su cuenta individual para adelantar su pensión de jubilación. Y para esto, pues tiene que tener por lo menos 360 cuotas. De todo esto todo esto de las condiciones están en los reglamentos que tiene vigentes y que son públicos el IBM. Pero en el caso del anticipo de pensión, estamos hablando de 360 cuotas y es un máximo de 5 años. Pero como usted está adelantando su pensión, tiene que cancelarle al IBM. Entonces, por eso la importancia de que las personas sepan de que son varios pilares, el básico, el obligatorio, el voluntario, pero que no trabajan solos, se complementan. Entonces, por ejemplo, para acceder a la pensión del régimen obligatorio, hay que estar pensionado en el régimen básico. Sí, necesita cumplir los requisitos del régimen básico. Ahora bien, los recursos del régimen voluntario por el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador pueden utilizarse para adelantar pensión en el IBM. Entonces, entre más capas de esa protección que tiene el sistema multipilar la persona acceda, mayor protección económica va a tener en su vejez. Sí, y al final tal vez lo más importante es entender, ¿verdad?, esa visión de largo plazo. Y cómo al final, me gustó mucho esa frase que mencionó, capas de protección, porque Exacto. Es eso, ¿verdad? Es un complemento de diferentes regímenes para que pues tengamos la mejor calidad de vida posible en la jubilación. Muchas gracias, Patricia. Esperamos que les haya quedado muy claro este tema, no tengo la menor duda. ¿Algún mensaje final o algo que quisieras agregar? Sí, quería tal vez comentarles algo que yo me imagino que tal vez en otros episodios han comentado, pero es muy importante pensar en el régimen voluntario. Claro. Todos estamos en el básico y en el ROP porque es una obligación, pero el voluntario existe y además tiene una serie de incentivos fiscales. Si uno aporta al ROP, el aporte que uno realiza lo puede rebajar del salario para pagar menos impuesto de renta e incluso menos cargas sociales. Pero además esos recursos van a entrar a un fondo y si se invierte en el mercado local, esas inversiones están libres de impuesto de renta. Entonces eso genera un crecimiento mucho mayor que si la persona tomara ese aporte y lo fuera a comprar en un título de valor. Entonces es atractivo, tiene muy buenas condiciones. Sí es cierto que hay que dejar el dinero por 66 meses y hacer 66 cotizaciones, pero tiene esa protección adicional Exacto. Que hablábamos y además te ofrece la posibilidad de también anticipar en el IBM. Sí, si guardamos ese dinero pensando en nuestra pensión, entonces, ¿verdad? Al final ese es nuestro mensaje, creo Exacto, yo, ¿verdad? Del episodio. Pensemos en ese momento de la pensión, por más jóvenes, cuando inicia nuestra vida laboral, desde ahí ya tenemos que tener esa visión de largo plazo para tener la mejor calidad de vida. Cuando llegue ese momento. Muchas gracias de nuevo y gracias a ustedes por acompañarnos en Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras.